Hola hermosa, quiero hablarte a ti que eres mamá, a ti que alguna vez tuviste que tomar una decisión difícil, a ti que sigues dudando si hiciste lo correcto o que estás justo en este momento donde no sabes si irte, si quedarte, si esperar un poco más. Este episodio no es sobre maternidad perfecta, es sobre la maternidad real, esa que muchas veces se vive con el corazón dividido, con la mente llena de pensamientos que no puedes decir en voz alta, con la culpa como compañera de cada decisión que tomas, incluso cuando sabes que estás haciendo lo mejor que puedes. Yo sé lo que se siente amar a tus hijos con todo tu ser. Y aún así, sentir que te estás traicionando a ti misma al quedarte en una relación que ya no te sostiene. Yo sé lo que es llorar en silencio en el baño para que no te escuchen. Yo sé lo que es levantarse como si nada, preparar el desayuno, sonreír y hacer la mochila, aunque por dentro sientes que te estás rompiendo. Yo sé lo que es preguntarte 1000 veces, ¿será mejor que me quede por ellos? ¿Será mejor que lo intente un poco más? ¿Y si cuando crezcan me culpan por haberme ido? Y la verdad es que nadie te prepara para ese momento en que sabes que quedarte te está pagando. Pero irte también te da miedo, porque cuando eres mamá, cualquier decisión pesa más, porque ya no se trata solo de ti. Y eso es lo que hace que muchas mujeres se queden, que muchas mujeres sobrevivan en vez de vivir, que aguanten, se silencien, se adapten y todo por el bien de los hijos. ¿Pero de verdad es por su bien? ¿De verdad están cuidándolos o están intentando evitarle un dolor que tú conoces demasiado bien? Mira, yo no vine a juzgarte. Yo vine a decirte que yo también lo viví, que yo estuve ahí, que tuve que elegir entre quedarme por miedo o irme por amor. Y elegí irme, con miedo, mucho miedo, con dudas, con las noches enteras sin dormir y lágrimas escondidas bajo la almohada. Pero hoy, años después, puedo decirte algo con el corazón en la mano. Irme fue el mejor acto de amor que haya hecho, por mí y también por mi hijo. Porque el amor no siempre es quedarse. A veces el amor es decir, hasta aquí, yo también merezco paz. Y nosotras, las mujeres, sobre todo en nuestra cultura latina, crecimos con la idea de que una mamá que se va es una mamá egoísta, que una buena madre es la que aguanta, que una buena madre no se separa, que una buena madre se sacrifica hasta el final. Pero eso no es amor, eso es condicionamiento, un guión antiguo que nos enseñaron sin preguntarnos si queríamos repetirlo. Y cuando decides no repetirlo, duele. Duele sentir que nadie te entiende. Duele que hasta tu propia familia te va a mirar raro. Duele pensar que un día tu hijo crecerá y tal vez te pregunte, ¿por qué te fuiste? Pero quiero decirte algo que yo misma necesité escuchar en ese momento. Irte no es fracasar. Irte no es rendirte. Irte es enseñarle a tu hijo que el amor no duele, que no hay que quedarse donde una se va perdiendo, que está bien poner límites incluso a quien uno quiso tanto, porque tú también mereces a alguien que te cuide. Y si esa persona no lo hace, tú puedes ser esa persona por ti misma. Hoy, desde este espacio íntimo, quiero invitarte a respirar, a dejar que tu corazón recuerde que ser madre no significa dejar de ser mujer, que criar con amor también es elegir tu verdad, que a veces la manera más valiente de proteger a tu hijo es salir del lugar donde ya no puedes ni protegerte tú misma. Este episodio no va a darte todas las respuestas, pero tal vez te dé una pausa, un suspiro, un poco de claridad, porque no estás sola. Porque no eres la única que ha sentido esa culpa, ni la única que ha querido gritar y no ha sabido cómo, ni la única que se ha quedado por miedo y luego se ha ido por amor. Y si hoy estás ahí, en ese punto donde no sabes qué hacer, quiero decirte que no hay decisiones perfectas, solo hay decisiones que nacen desde tu verdad. Y cuando decides desde el amor, aunque duela, aunque incomode,
aunque otros no entiendan, estás abriéndote camino a una nueva historia, a una donde tu hijo vea a su mamá que no se abandonó, que su mamá no se quedó callada, que su mamá fue valiente, y eso también es amor. Así que si tienes que llorar, llora. Si tienes que dudar, duda. Si tienes que volver a escucharlo 10 veces, hazlo. Pero no dejes que la culpa te quite la claridad, porque a veces lo más amoroso que puedes hacer es irte, por ti, pero también por tus hijos. En mi caso, no hubo un portazo, no hubo una escena dramática, no hubo gritos, no hubo discusiones, ni un me voy y yo no vuelvo más. Hubo silencio, un silencio denso, agotado, de esos que no se rompen, pero que sostienen. Me fui sin que nadie lo entendiera, y a veces ni yo misma lo entendía del todo. Mi hijo solo tenía 1 año, no hablaba, no preguntaba, no tenía recuerdos compartidos como para poder explicarle qué pasó o por qué pasó. Pero yo sí sabía algo. No quería que su primer recuerdo fuera verme llorar, verme rota, verme apagada, verme vivir en modo supervivencia. Yo no me fui porque ya no la amaba. Yo me fui porque ya no me estaba amando a mí. Y eso duele más. Duele cuando tienes que irte, pero ya no hay vínculos. Cuando hay fotos recientes. Cuando hay una parte tuya que te dice, pero tal vez estás exagerando. Cuando hay voces externas que te preguntan, pero tan mal está todo. Duele irte con un bebé en brazos. Duele hacer maletas sin saber si estás haciendo lo correcto. Duele decir sin garantías, decidir sin garantías, sin aplausos, sin respaldo. Duele irte cuando estás acostumbrada a ponerte al final. Pero duele más quedarte. Duele más desaparecerte en una casa que debería sostenerte. Duele más ver cómo tu cuerpo empieza a enfermarse por dentro. Duele más fingir que todo está bien para no incomodar a nadie. Para que tu hijo crezca viendo a una madre ausente, incluso estando presente. Porque sí, yo estaba ahí, pero yo no estaba. Porque estaba apagada, abrumada, anestesiada. Y yo me cansé de vivir así. Hoy mi hijo me pregunta. Ya no es ese bebé callado que solo buscaba mis brazos. Ahora es un niño curioso, inocente, con preguntas que duelen más que cualquier reclamo de adulto. Mami, ¿por qué tú y papi ya no están juntos? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué ya no vivimos los 3? ¿Por qué ya tú no lo quisiste más? Y ese momento se me parte algo por dentro. No solo porque me duele la pregunta, sino porque sé quién se la sembró. Porque mientras yo he cuidado su corazón, otros han cuidado su narrativa. Y él con su dulzura está atrapado entre 2 versiones. La que lo abraza y la que lo culpa. Entonces, ¿cómo explicarle que yo no me fui por capricho? ¿Cómo le explico que elegí irme para que él no tuviera que ver a su madre apagarse? ¿Cómo explicarle que fui yo la que tomó la decisión? Sí, pero también fui yo la que lo siguió criando con todo el amor del mundo. La gente asume que irse es abandonar, pero a veces irse es precisamente la forma más real de quedarse. Porque yo me fui, pero yo nunca lo dejé. Me quedé con él en cada noche sin dormir, en cada fiebre, en cada momento de miedo, de alegría. Me quedé cuando tenía que hacerlo reír sin tener fuerza. Cuando tenía que cargarlo y cargar mi proceso también. Me quedé emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Lo sostuve. No sostuve a los dos. Y eso no se ve en las fotos. Eso no entra en un testimonio judicial.
Eso no se publica en las redes. Eso solo lo sabe una madre. Sin embargo, aún me duele tener que justificarme, tener que explicar que no lo hice por egoísmo, porque eso es lo que nadie ve. Tener que decir que no lo hice para quitarle nada a mi hijo, sino para devolvernos la paz. Que al quedarme en esa relación, yo no estaba protegiendo a mi hijo, estaba normalizando un ambiente emocional que no era sano. Estaba enseñándole que la mamá aguanta. Estaba repitiendo la historia de tantas mujeres antes que yo. Y un día yo simplemente dije basta. Y no porque no duele, sino porque ya no podía seguir enseñándole que el amor se parece al sacrificio constante. Me dolió romper la imagen de la familia perfecta, sí. Me dolió saber que habrían cumpleaños partidos. Me dolió pensar en el fin de semana con papá y los lunes con mamá. Me dolió imaginar que mi hijo crecería con preguntas. Pero más me dolía pensar que creciera con resentimientos. Hoy puedo decir que hice lo correcto, pero no fue fácil. No es fácil. No es fácil que te miren como la que rompió la familia. No es fácil cuando incluso tu madre te dice que deberías haber aguantado más. No es fácil cuando el padre de tu hijo dice, tu mamá me dejó, tu mamá no quiso que estuviéramos juntos. Y tú, que has hecho todo eso desde el amor, tienes que respirar hondo, esperar que tu hijo crezca y confiar en que un día verá la verdad por sí mismo. Porque sí, me fui y sí, lo decidí yo, pero también decidí quedarme cada día como madre. Decidí no proyectar mi dolor en él. Decidí no usarlo como moneda de cambio. Decidí nunca hablarle mal de su papá, aunque no tuviera razones. Decidí no hacer de mi historia su herida. Porque criar con amor también es elegir el silencio. Y a veces también es responder con calma lo que no podemos decir por dentro. También es mirar a los ojos a tu hijo y decir, lo importante es que tú estás bien y que siempre vas a estar rodeado de amor. No fui perfecta, no soy perfecta. He dudado, he llorado, me he sentido sola, me he sentido culpable, incluso arrepentida en algunos momentos. Pero después respiro y me acuerdo por qué lo hice. Porque el amor no debería doler así. Porque el amor propio también es maternidad. Porque elegir mi paz no es egoísmo, fue herencia. Yo no quiero que mi hijo crezca pensando que una mujer debe romperse para sostener una familia. Yo no quiero que piense que amar es aguantar. Yo no quiero que el día de mañana él ame a alguien y repita las mismas heridas que vio en mi casa. Y por eso me fui. Por eso, aunque duela, me mantengo firme en mi decisión. Aunque, cuando una mujer se elige, no solo se está salvando a sí misma, también está sembrando una nueva posibilidad para quienes vienen detrás de ella. A veces, no es solo el miedo de quedarte sola, es el miedo de que te juzguen por haberte elegido. Porque en muchas familias, como dije anteriormente, principalmente las latinas, tradicionales, llenas de expectativas, no de dichas, la mujer que se va siempre es la señalada, la que no aguantó, la que no pensó en sus hijos, la que eligió el camino fácil. Nadie habla del hombre que no cuidó la relación, del que no supo sostener, del que no escuchó ni cambió, del que no estuvo emocionalmente aunque estuviera físicamente. Él simplemente sigue con su vida. Pero tú debes justificarte, explicar una y otra vez tu decisión, responder con calma a quienes no estuvieron ahí en las noches de lágrimas, ni en las conversaciones vacías, ni en los días donde te sentías invisible. Y te preguntan, ¿pero él te golpeaba? Como si esa fuera la única razón válida para tú dejar a alguien. Pero él mantenía la casa, ¿no? Como si el dinero fuera suficiente para tapar la ausencia emocional. ¿Y no pensaste en tu hijo? Como si tu hijo mereciera crecer viendo a una madre rota solo para que la foto familiar no se arruine. Es agotador y duele.
Duele que después de todo tengas que defender tu paz como si fuera un crimen. Duele que incluso con la mejor de tus intenciones, todavía haya quien no entienda que tu decisión fue desde el amor propio, desde el amor hacia tu hijo. Porque lo que pocos entienden es que irte muchas veces no es un acto de rebeldía, es un acto de responsabilidad, una respuesta al cuerpo que te gritaba que ya no puede más. Una forma de mostrarle a tu hijo que el amor también se ve como uno se cuida. Pero claro, eso no te lo enseñan en la casa. Nos enseñaron a quedarnos, a sostener, a luchar hasta las últimas consecuencias, a ponernos en segundo plano, a proteger la familia, aunque eso significa dejar de protegerte a ti misma. Nos dijeron que si un matrimonio no funcionaba, la culpa era de la mujer. Que si tú no podías con todo, entonces algo estaba mal contigo. Que ser madre es sacrificarse, aguantar, sonreír aunque duela. Y así, uno crece creyendo que su valor está en cuántas veces es capaz de negarse por los demás. Y cuando finalmente te eliges, cuando decides que ya no más, no hay aplausos, hay silencio, hay distancia, hay juicios disfrazados de consejo. Yo en tu lugar me hubiera quedado. Eso es lo que pasa cuando las mujeres de hoy se creen autosuficientes. Los niños necesitan que su papá esté en su casa. Y tú te callas. Porque sabes que explicar tu verdad a quien no quiere verla es inútil. Porque sabes que no necesitas permiso para sanar, aunque duela. Porque una parte tuya todavía quiere ser entendida. Todavía quiere que tu familia vea el esfuerzo que hiciste por mantener todo en pie antes de rendirse. Que reconozcan que no te fuiste por capricho, que no te cansaste muy fácil, que no fuiste egoísta. Sin embargo, esa comprensión no siempre llega. A veces tienes que aprender a vivir con la incomodidad de no ser comprendida, con la incomodidad de ser la que rompió la estructura. Pero yo te digo algo, esa estructura ya estaba rota, solo que tú fuiste la primera en tener el valor de admitirlo. Tú no destruiste nada, tú solo decidiste no seguir fingiendo que estaba bien, y eso es valiente, eso es amor. No el amor que te enseñaron, no el amor que se calla, el amor que aguanta, el amor que se conforma, sino el amor que tiene límites, el que se pregunta, ¿y yo qué necesito? El que se mira con compasión, el que se escucha y se responde con acción. Porque quedarte por miedo no es amor, es repetición. Muchas veces es repetición de la historia de tu mamá, de tu abuela, de todas las mujeres que te antecedieron y que tal vez no pudieron hacer lo que tú hoy estás haciendo. Y claro que lo cuestionan, porque cuando tú eliges ser diferente, obligas a los demás a mirar su propia historia y eso incomoda. Pero no viniste a complacer, viniste a sanar. Y sanar no siempre se ve bonito desde afuera. A veces se ve con una mujer sola en su nueva casa tratando de dormir mientras extraña una rutina que ya no funcionaba. A veces se ve como una madre llorando en el baño porque su hijo le preguntó, ¿por qué no viven juntos? A veces se ve como no tener respuesta inmediata, pero aún así sigues eligiéndote. Y eso es tan válido como cualquier cuento de hadas que nos contaron. Es tan válido como la familia perfecta que veíamos en las películas, porque en la vida real, a veces, la familia más amorosa es la que se elige después de dejar de sobrevivir. Así que sí, es difícil. Es difícil cuando tu entorno no valida tu decisión, cuando te sientes sola, cuando quisieras que alguien dijera, hiciste lo correcto. Pero tal vez, un día, cuando tu hijo sea mayor, te mire y te diga, gracias por haberte elegido, mami. Tal vez no te lo diga con palabras. Tal vez no te lo diga, tal vez sea su forma de amar, con su capacidad de poner límites, con su habilidad de no quedarse donde no lo valoran. Y entonces sabrás que valió todo la pena. Sabrás que elegiste desde el amor, desde uno que no siempre se entiende, pero que transforma. Desde uno que no se grita, pero que deja huella. Y si hoy
todavía te sientes señalada, incomprendida, juzgada, recuérdate que tu camino no necesita aprobación, necesita coherencia. Y tú fuiste coherente con tu verdad. Eso ya es revolución. Porque lo más difícil no es dejar la relación, es lo que viene después. Es que te pregunten, ¿y tú por qué lo dejaste? Como si fuera una traición. Como si amarte obligara a quedarte a cualquier cosa. Como si protegerte fuera egoísmo. En mi caso, no fue solo lo que me costó irme. Fue el silencio que vino después. Fue tener que explicarme sin que nadie quisiera entenderme. Fue cargar con la mirada de mi mamá, con su juicio velado disfrazado de preocupación. Fue tener que justificar una decisión que me salvó, como si tuviera que pedir perdón por haber sobrevivido. Y lo peor es que yo sabía que no lo hacían por maldad. Lo hacían porque ellas, posiblemente mi mamá, mis tías, las mujeres de mi familia, crecieron creyendo que el amor era sacrificio, que quedarse es un deber, que una mujer no se va, que una buena madre aguanta, que por los hijos uno debe de soportarlo todo. Pero a mí nadie me preguntó si yo era feliz. A mí me preguntaron, ¿y tu hijo? ¿Qué va a pensar de ti cuando crezca? Y una pregunta no era inocente, venía con juicio, con culpa, con ese susurro cultural que te dice, las mujeres buenas no hacen eso. Pero ¿y las mujeres que se rompen? ¿Y las que lloran en el baño con la puerta cerrada para que el niño no escuche? ¿Y las que duermen con miedo, pero sonríen en la mañana porque no hay espacio para mostrarse frágil? De eso nadie lo habla. Eso no se ve. Entonces, la culpa no es solo por irte, la culpa es por no haber sido lo que esperaban de ti, pero por no haber seguido el guión, por haberte elegido. Y duele profundamente, porque tú esperas que tu familia te abrace, que entiendan por qué tuviste que hacerlo, que reconozcan que no fue por capricho, ni por ego, ni por rebeldía, que fue por supervivencia, por dignidad, por amor, pero no, muchas veces no lo ven así. Y una parte de ti se siente sola, aunque estás rodeada. Se siente cuestionada, aunque estás firme. Se siente como si tu verdad fuera menos valiosa solo porque no encaja en la historia familiar o de la sociedad. Y eso también duele. Porque tú no solo estás rompiendo con una relación, estás rompiendo con una lealtad invisible, con la idea de que tú también debías aguantar como ellas aguantaron, que si ellas lo hicieron tú también podías hacerlo. Pero ¿a qué costo? ¿De qué sirve repetir un patrón que te ahoga solo para que nadie se incomode? ¿De qué sirve quedarte si eso significa enseñarle a tu hijo que el amor duele, que el amor calla, que el amor aguanta? Yo no quise eso. Yo no quise que mi hijo creciera pensando que su mamá era feliz cuando no lo era. Yo no quise que su idea del amor se construya sobre silencios forzados y sonrisas rotas. Y por eso me fui. Pero que nadie me aplaudió por eso. No hubo fiesta por haber elegido mi paz. No hubo abrazo por haber roto el ciclo. Hubo silencio, hubo distancia, hubo mucha culpa. Incluso hoy, años después, todavía hay comentarios, todavía hay insinuaciones, todavía hay momentos en que me quedo callada porque ya entendí que no todos quieren entender. Pero yo sí entiendo algo ahora. Y es que no necesito aprobación para saber que hice lo correcto. Que no necesito el perdón de nadie por haberme salvado. Que si ser la oveja negra de la familia significa ser la primera en sanar, lo acepto. Porque alguien tiene que comenzar. A veces, romper el ciclo te deja sola. Por un tiempo, pero con el tiempo, te devuelve a ti. Y ahí es cuando empiezas a reconstruirte. No desde el deber, no del sacrificio, sino desde la verdad. Desde ese lugar donde puedes mirarte al espejo sin bajar la mirada. Donde puedes acostarte sabiendo que no te traicionaste. Donde puedes sostener a tu hijo con amor sin sentir que estás viviendo una doble vida. Y si él un día te pregunta, como a mí me ha pasado, ¿por qué no estamos todos juntos? Tú respiras profundo y puedes decir la verdad. Una verdad sencilla pero valiente. Porque eso no era amor. Porque yo también merezco estar bien. Porque cuidarme fue una forma de cuidar de ti.
Y no tienes que dar más explicaciones, no tienes que justificar lo que hiciste para proteger tu paz. Porque si tu familia no supo ver el valor de tu decisión, no significa que no lo tuviera, significa que ellos no están listos para verlo. Y eso no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es con tu paz, con tu niña interior que necesita una adulta que diga no más. Y con tu hijo que va a entender y va a aprender más de lo que vio que de lo que digan. Con tu verdad ya no necesita estar aprobada. Si alguna mujer me está escuchando y ha sentido este dolor, si alguna vez te miraste al espejo y pensaste, ¿estaré haciendo lo correcto? Si alguna vez te sentiste más juzgada por tu familia que por el mundo, quiero que sepas esto. No estás sola. Tu historia no es rara. Tu decisión no fue egoísta. Fue valiente, fue amorosa, fue sanadora. Aunque nadie lo haya dicho, aunque nadie lo haya celebrado, aunque todavía duela. Y llegará un día en que tu hijo o tus hijos lo van a entender. Llegará un día en que tú también lo entenderás más profundo y sabrás que fuiste tú la que rompió el ciclo, la que lo hizo diferente, la que se eligió. Y eso también es maternidad, eso también es amor. Hay algo que nadie te explica cuando decides irte. Y no me refiero al papeleo, ni a las discusiones, ni a la soledad. Me refiero a la culpa silenciosa que se mete en el cuerpo incluso después de hacer lo correcto. Porque sí, te fuiste, sí, elegiste tu paz, sí, supiste que no podías seguir, pero eso no significa que la culpa va a desaparecer de inmediato, y mucho menos cuando eres mamá. Porque entonces todo se vuelve más complejo, te cuestionas a ti misma, te preguntas si lo hiciste bien, si fue demasiado pronto, si fue demasiado tarde, si tu hijo va a entender, si algún día te va a juzgar. Y cuando alguien te dice, pero él era un buen papá, entonces te clavarán una espina en el pecho. Porque no se trata solo de él, se trata de ti, de lo que viviste, de lo que tú aguantaste, de todo lo que tuviste que callar para proteger esa imagen familiar que se espera de una mujer correcta. Pero tú sabes por qué te fuiste, tú sabes lo que se sentía vivir en esa casa. Tú sabes cómo era apagar tus emociones para no incomodar, cómo era sonreír en los labios mientras por dentro te rompías. Y también sabes que amar no era eso, aunque te hicieran creer que sí, aunque te dijeran que eso era normal, aunque vieras a tu mamá, a tu abuela, a tus tías, a todo el mundo aguantando, tú empezaste a sospechar que esa forma de amor tenía más resignación que ternura. Y el día que te fuiste, aunque lloraste, también respiraste, porque por primera vez en mucho tiempo sentiste espacio para volver a ti, para no vivir en modo alerta, espacio para no tener que explicarte a cada rato. Pero aún así, la culpa llega. Y cuando llega, no siempre tiene palabras. A veces se siente como ansiedad, a veces como una tristeza suave que no sabes de dónde viene, como una sensación de estar fallando, aunque estés haciendo lo mejor. Y cuando tu hijo crece y te pregunta por qué ya no viven juntos, cuando te dice que su papá le dijo que fue tu culpa, cuando empiezas a armar sus propias versiones, ahí es donde más duele. Pero tú no tienes ganas de hablar mal de nadie, porque tú quieres protegerlo también de esa verdad. Pero sabes que no puedes cargar con todo el silencio tú sola. Sabes que si le das solo una parte del cuento, él va a llenar el resto como pueda. Y ahí empieza otro duelo, el de contar lo que duele sin herir a quien más amas. Y no es fácil. Es de las cosas más difíciles que vas a atravesar, pero también es una de las más importantes. Porque tu hijo necesita saber que su mamá también es una persona, que siente, que piensa, que decide, que no fue egoísmo, que fue amor. Un amor que por primera vez te incluyó a ti. Y sé que no siempre te sientes así, que hay días donde te preguntas si hiciste lo correcto, donde ves otras familias juntas y te duele no haber podido construir eso, donde desearías que tu historia fuera diferente. Pero aún en esos días, recuerda esto. No todas las familias que están juntas están en paz. No todos los hogares completos están llenos de amor. Y no todo sacrificio es noble si viene de tu propia anulación.
Elegirte no te hace menos madre, te hace una madre consciente, una madre que decidió enseñar con el ejemplo, que prefirió un hogar en calma antes que una casa con gritos, que eligió mostrarse humana, vulnerable, real, en lugar de fingir perfección. Y si hoy estás escuchando esto, con un nudo en la garganta, quiero decirte algo más. No estás sola. Somos muchas las que hemos sentido esa culpa, las que nos preguntamos si podíamos haber aguantado más, las que nos rompimos intentando sostener algo que ya no nos sostenía, las que lloramos en la ducha para que nuestros hijos no nos vieran, las que cargamos la mochila de ser fuertes mientras el mundo nos señalaba. Pero también somos muchas las que poco a poco hemos aprendido a mirarnos con ternura, a entender que ser buena madre no es desaparecer, no es callar, no es rendirte ante lo que duele. Ser buena madre también es poner límites, también es decir basta, también es enseñarle a tus hijos que el amor no se mendiga, que las decisiones difíciles a veces son las más amorosas, que la libertad no es egoísmo, es respeto. Y si hay algo que quiero que te lleves de este episodio, es esto. No estás fallando por elegirte, estás sembrando algo distinto, aunque no lo veas ahora, aunque no lo sientas aún. Estás sembrando verdad, estás sembrando valentía, estás enseñando con cada paso que tú también mereces paz. Y un día, tu hijo va a crecer y tal vez recuerde los cambios, tal vez te pregunte cosas difíciles, pero también va a haber algo más. Que su mamá tuvo el coraje de romper una cadena, que su mamá no se quedó donde no era amada con ternura, que su mamá eligió la verdad aunque doliera. Y eso lo va a marcar más que cualquier historia. No te culpes por haberte elegido, porque cuando tú te eliges, también le enseñas a él a elegirse, no desde el resentimiento, sino desde el amor, desde la dignidad, desde el respeto a uno mismo. Así que aquí va. De mí para ti. Respira. Mírate con amor. Suelta el látigo interno y repítete. No me fui porque no amaba. Me fui porque no podía seguir desapareciendo para que me amaran. Tú no destruiste una familia. Tú construiste una nueva forma de amor. Y eso es criar con valentía. Y si al escuchar todo esto aún dudas, si te preguntas, ¿de verdad fue tan grave? ¿Será que no estaré exagerando? ¿No debería haberme quedado por mi hijo? Quiero decirte que no estás exagerando. Tu cuerpo lo sintió antes que tu mente pudiera explicarlo. Tu intuición te habló, incluso cuando todos te decían que callaras. Y por eso creó un espacio para ti. Un lugar donde podamos ponerle nombre a todo lo que viviste, donde puedas dejar de justificar lo que dolió y empezar a sanar desde dentro de ti, a tu ritmo, a tu manera. Mi curso, No estás exagerando, está disponible en mi página web, con herramientas, audios íntimos y ejercicios para volver a ti después de tanto silencio. Es para ti. Si estás lista para dejar de justificar lo injustificable y empezar a escucharte con verdad. Y recuerda, a tu ritmo, a tu manera, siempre.